Perfecto. Muy bien, aquí le digo aceptar. Bien. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar esta tarde, vamos a orar. Voy a orar al Señor. Oh, amado Rey y Dios nuestro, soberano, supremo, Señor, Dios todopoderoso, que tienes el control de todo lo que has creado y aún, Señor, de lo que no ven nuestros ojos, ni perciben nuestros cinco sentidos. Todo está bajo tu dominio, bajo tu dirección, y todo lo que tú haces es bueno en gran manera. Así que, Padre Celestial, pido la dirección de tu Espíritu Santo para que en esta hora seamos edificados, seamos transformados, renovados y alíneanos a tu voluntad, alíneanos a tu reino, Señor, que podamos comprender los principios divinos para lo cual, Señor, hemos de seguir en la batalla firmes y adelantes, como dice un coro muy antiguo entre la comunidad cristiana, Señor, firmes y adelantes, huestes de la fe. Así que, Señor, nos preparamos en esta hora y Espíritu Santo, lo que tengas que hablarnos o revelarnos, hazlo y que sea un rema en nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amada hermana en Cristo, vamos a iniciar primeramente recordando, retomando nuestro tema. La pregunta que oficialmente es la primera y espero usted pueda respondérmela porque estuvo aquí en este curso. Dice, ¿dónde da inicio la guerra espiritual? Bien, la guerra espiritual se inició en los cielos cuando el ángel llamado Lucero se sublevó y convenció a la tercera parte de los ángeles de que le siguieran. Ese fue el Perfecto, momento en que inició. Ujú. perfecto. Quería compartir ese cuestionario en la pizarra, pero vamos a seguir. Ok. Este, ¿Quién o quiénes lucharon contra los rebeldes en el mismo cielo? Bueno, la Biblia habla de que la tercera parte de los ángeles se sublevaron, por lo cual las dos terceras partes de ángeles pues se mantuvieron fieles con el Señor. Entonces, esta guerra fue entre los ángeles de, digamos, los no sublevados, ¿no? Y los que fueron parte en este caso ya del reino de las tinieblas, porque ellos así lo decidieron. Esa fue la guerra, esos fueron los dos Ok, bandos. fue entre los ángeles que quedaron bajo la sumisión de Dios y los que se rebelaron, pero había un capitán. ¿Sí se acuerda quién era el capitán de esos ángeles que tomó el dominio sobre ellos? Bueno, la Biblia habla de que siempre en los cielos estuvo Dios Padre y Dios Hijo, ¿verdad? Ujú. En este caso sería Jesús. Ok, él era el capitán, pero había un ángel que tomó la autoridad para sacarlos. No tuvo que enviar a más ángeles, lo vimos la vez pasada. Si lo recuerda, fue, a ver si no me Eh, equivoco, me, fue el me- ángel Gabriel. sí, fue un Ah, arcángel, Facundo. ¿verdad? Un arcángel, sí. Un arcángel. Sí, lo tengo. Rey, Eh, principado. Creo que el fue el arcángel Gabriel. Ande, él es el único, no tuvo que enviar a alguien más. Acuérdese que él era un querubín y él toma, ahora sí que va a ser el capitán de todos esos ángeles que dijeron nosotros nos quedamos con el rey y vamos en contra de los que se rebelaron. Fue una batalla campal en el mismo cielo. Es impresionante y a veces la gente no cree en la guerra espiritual. Si no se dan cuenta de esta escritura, no van a poder entender lo que pasa en la tierra. Esto es real. Esto es una guerra real. Bien, Amén. la siguiente pregunta que tenemos es, bueno, que eh, la pregunta es, menciona 5 personas que no deben ir a los siguientes niveles de guerra hasta que estén libres en su mente, su cuerpo y su espíritu. ¿Cuáles son las 5 personas que no deberían ir en lo que estudiamos? Ok, vemos personas que tienen temor. Vemos Ujú, número cualquier uno, tipo de sí. temor. ¿Eh? Luego Muy vemos bien. personas que aún no
no reconocen el poder de la cruz en su vida. Ok, Vemos personas que no, personas con falta de perdón, ¿verdad? Que son cristianos evangélicos, pero tienen todavía ese tema pendiente. Y vemos personas que son emocionales, que no están fortalecidas en el espíritu y que, por ejemplo, oran, pero oran en sus emociones y no en el espíritu. Me falta una. perfecto. Ah, y personas que tienen heridas que aún no están resueltas, Muy ¿sí? bien. Tienen problemas de O- falta de sanidad. Muy bien. O gente que ama al mundo, el mundo de lo que hay en el mundo. Hablamos familia, hogar, casas, bienes, trabajo. No pueden ir porque están afanados, van a distraerse. Les va a pasar como la mujer de Lot, que extrañó las riquezas de ese lugar y volteó para, ahora sí vamos a decir una frase, parafrasearlo. Ay, mi casita que tantos años me costó va a ser destruida, ¿no? Es increíble, pero no puede ir este tipo de personas porque va a haber mucho problema. Bien, en esta guerra espiritual que nosotros le llamamos guerra espiritual, que en realidad vimos que es una lucha, la lucha es por establecer ya algo que ya no hay vuelta de hoja, así es, y si tú no conoces la ley, lo siento, la conozcas o no, se te tiene que aplicar. Incluso me voy a atrever a decir algo, los demonios que trabajan con el principado de Lucifer o Luzbel, que el Señor lo reprenda, no conocen las leyes. Los demonios no conocen las leyes. Los únicos que conocen las leyes son los principados, potestades, gobernadores, huestes, porque son los que son cercanos a él, pero los demonios no conocen. Ellos luchan por los ideales que él les ha enseñado. Les ha enseñado demasiadas cosas, con mentira, obviamente, ¿sí? Y les ha enseñado también el poder que tienen, porque sí, en el mundo espiritual, si en el mundo natural estos seres que nacen de la mezcla de mujeres y ángeles rebeldes, que se rebelaron, que se apartaron de su naturaleza, cuando nacían tenían poderes sobrenaturales, una fuerza sobrenatural, unas habilidades, conocían de ciencias, de muchas cosas que hoy incluso se usan, ¿sí? Ellos conocían la tecnología antes que nosotros por la sabiduría que tenían estos ángeles. Bien, cuando existe esta batalla, que es una batalla diaria, es una lucha diaria, ¿cuál es el nivel de guerra espiritual más importante de un creyente que él tiene que vencer? ¿Cuál es el mayor nivel? El nivel más importante es el nivel personal, Muy bien. porque ¿Por qué razón? nosotros somos llamados a pertenecer, somos soldados de Cristo y vamos a formar un ejército. Pero recordemos que la lucha es en nuestra mente. Entonces, si nosotros no estamos conscientes de eso, pues vamos a representar una baja en este ejército. Entonces, Claro, ese muy sería el bien. nivel más La importante. última pregunta es, en una guerra se necesitan dos cosas, conocer de manera minuciosa. ¿Cuáles son? Las vimos la última vez. Si usted no recuerda, yo le ayudo, no se preocupe. Sí, la primera es la identidad que tenemos como hijos de Cristo y la segunda es la autoridad desde donde nos movemos. Exactamente. Dos cosas importantes, la identidad y la autoridad. Y hoy vamos a aprender precisamente del del maestro de maestros, pero vamos a ver algo impresionantemente que poco lo vemos porque, pues vuelvo a repetir, no es fácil darnos a conocer o que Dios nos revele, pero vamos a hacerlo en esta hora. Primero, ya lo tiene usted ahí en su WhatsApp. ¿Desde qué autoridad y posición estamos estableciendo el reino de nuestra lucha diaria? Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Mateo 4:17. ¿Lo puede leer, por favor? Sí, claro que sí. Creo que, a ver, creo que esa cita. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Significa que esa persona cuenta con su aprobación total, amor y respaldo absoluto. Ok. Esta palabra que cuando dice quien tengo complacencia, no es una palabra
en democracia, en socialismo, en comunismo, no tiene comparación. Es una palabra de un rey. Cuando el rey se complacía en alguien, le estaba otorgando la autoridad, la aprobación total. O sea que la palabra que dijera este hijo, esa se tenía que cumplir. El rey ya lo había anticipado, ya lo había dicho, lo que él diga, eso se hará porque yo se lo autorizo. Y como si él mismo hablara por mí. Entonces, esta frase es muy importante. Por eso Jesús le dijo a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista ve que Jesús va a él y él se da cuenta que no era digno de bautizarlo. O sea, es increíble, ¿no? Imagínense que Jesús le dice a usted, hermana Iskra, pues yo tengo que bautizarme, usted tiene que orar por mí, usted tiene que ministrarme, y usted decir, ¿cómo, Señor? ¿Yo? ¿Iskra? ¿Iskra? ¿Quién es Iskra, Señor? Tantas mujeres que hay en el mundo y dices que Iskra, yo te tengo que ministrar. Sí, ministrame, Iskra, porque así conviene que hagamos toda justicia. Que quiere decir que no depende de quién eres tú en la tierra, sino quién eres tú en la presencia del Señor. Y Juan el Bautista lo dijo él, no habrá ningún profeta, ni nacerá alguien como él, porque él es el que tuvo el privilegio de sentar la identidad de nuestro Señor Jesucristo como hijo reconocido en la tierra. Ese nuevo hombre, ese segundo Adán, el segundo Adán, que era el Cristo, Cristo todopoderoso, el Señor de señores. Bien, entonces nos damos cuenta de esto, que el Señor está siendo bautizado y Dios le está concediendo la oportunidad de tener esa autoridad que no la delega el hombre. Esto es muy importante. Esto tiene que ver con nosotros. La pregunta aquí sería, ¿aquí Jesús nació de nuevo o se certificó su nacimiento? Esa es la pregunta. ¿Qué ocurrió ahí? Pienso que él descendió en calidad de Dios, ¿no? Ujú, Por lo cual nacer de nuevo aplica para nosotros, ujú. seres humanos, ¿verdad? Más bien él ratificó su identidad y por eso Dios lo confirma diciendo, este es mi hijo amado. Ujú. Perfecto. Es exactamente la respuesta correcta, bíblicamente hablando, teológicamente hablando, escatológicamente hablando, porque él no tenía que nacer de nuevo. Los que nacemos de nuevo son los que tenemos relación con el pecado, la herencia que heredamos de nuestros padres. Y la única parte que nace de nosotros es bien sabido, como dice Santiago, el Dios de paz os guarde completos en alma, cuerpo y espíritu. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que lo único que nace de nuevo en nosotros al bajar a las aguas es el espíritu. Eso es una confirmación, una certificación de que hemos hecho la oración de fe. Cuando nosotros hacemos la oración de fe, lo único que nace en nosotros es el espíritu. El viejo espíritu de desobediencia nos es quitado para nosotros tener un espíritu de obediencia. Esa empieza la lucha entre ese nuevo espíritu con nuestra alma. Nuestra alma es como, voy a decirlo así, como un burro maleducado, testarudo, eh, quiere caprichoso. Ah, y usted lleva un burro de camino de su casa, dicen los que han trabajado con estos animalitos, lo lleva usted y lo pierde tan lejos y él se sabe el camino a pesar de ser burro. Él se sabe el camino, usted lo puede dejar allá solo y él se regresa solo. Él no quiere que el amo lo traiga, él se sabe el camino. O sea, hasta ese grado yo me sorprendí cuando yo escuché, porque esto lo escuché, no es mío, que así es nuestra alma, tiene que ser educable, ¿sí? Por eso se le dio a ese nombre, ese animalito, burro o asno,
¿sí? En nuestro lenguaje en español le llamamos burro porque es una criatura que no es muy educable, que cuesta, pero se puede. O sea, es un trabajo. Educar a un burro es un trabajo porque desde ahí de la frase, no es que eres un burro, ¿no? O sea, no captas, no entiendes. Y sí, en realidad, cuando nosotros ya somos formados, a veces peleamos con Dios, se va a ir mal, discutimos con Dios, tenemos diferencias entre lo que Dios dice y lo que nosotros creemos. O sea, pasan cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, donde, por ejemplo, yo le digo a las personas, ya no trabajes para comer, para vestir, para calzar, para ver qué vas a beber y dónde vivir. Solo obedécele a Dios y todas esas cosas serán tuyas. ¿Qué? Me dice que yo sea de flojo, que no trabaje, que no haga nada, que no sea productivo. Empieza el choque mental, ¿no? Le digo, ¿y sabes por qué te estoy diciendo que no trabajes por eso? Porque tú ya creíste, ya fuiste bautizado y ahora estás en camino a la iglesia, aunque eres alguien que está en el proceso de cambio y transformación. Tienes como hijo y como hijo que eres el derecho de recibir esos beneficios del rey. Pero como no lo conoces como rey, tú te tomas el texto que dice que el que no trabaje no coma. Pero ahí no está hablando Dios, está hablando un siervo de Dios por meter orden, que es el apóstol Pablo, meter orden al desorden que había de muchos que se decían creyentes de Jesucristo, estaban haciendo un desorden, tanto en la Santa Cena en Corintios, que incluso el vino que era para la Santa Cena, como tenía un poco de alcohol, lo agarraban para tomar, ya para deleitarse. Y luego los panes que había ahí, que eran para el momento especial de la Santa Cena, lo que ellos hacían era comerlo como si tuvieran hambre, o sea, tenemos hambre, como cuando llega uno a una casa y dice, ¿qué hay de comer? Y se lo comían, era algo sagrado, era algo especial, y ellos no lo respetaban. Entonces, todo este desorden en nuestro corazón choca con lo que es el reino. Por eso es que nos cuesta educarnos, y lo digo por mí, porque aún, lo voy a ser sincero, ahorita estoy metiéndome un poquito más en el reino y la verdad me está dando miedo. Pero un miedo no porque miedo a lo malo, sino un temor de decir, Señor, es que no puedo creer esto que está pasando. No puedo entender cómo es que tú puedes hacer esto y yo no lo sabía. Pero cada que Dios nos va dando una identidad, cada que nos va revelando el reino, implica más compromiso, un compromiso donde va a determinar tu relación con Él. La relación la va a determinar el compromiso que tengas con Él, donde tú tendrás que ser transparente en privado, en público, donde no te ven, donde hay momentos de que tienes la oportunidad de sacar provecho cuando tienes que pensar en el prójimo antes que tú, porque nadie hace eso. Yo hace un momento me estaba acordando de que voy a hacer algo que Dios me dijo y este es el éxito que Jesús tuvo y esto es lo que vamos a aprender hoy en la guerra espiritual. Muchos fracasamos. El mayor fracaso que podemos tener no es los que van con nosotros a la guerra, es que nosotros no volvamos de esa guerra, que nos quedemos en el camino, que el enemigo nos derrote. Como dice la escritura, estamos derribados pero no destruidos, nos vamos a levantar de nuevo, porque la batalla fue muy fuerte. Porque vamos a enfrentar niveles. No es lo mismo luchar en una oración o una declaración, un decreto contra un espíritu, un demonio, que empezar a lidiar con una potestad, con un gobernador, con una hueste o con el mismo principado. A veces hasta en nuestra oración decimos, el diablo tiene la culpa y el diablo diciendo, yo si yo nunca te he visitado, yo nunca he luchado directamente contigo, has sido uno de mis servidores, que en este caso son los demonios. Y son los que nosotros tomar autoridad. Por eso se nos dice en el libro de Marcos capítulo 16, dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y lo primero que pensamos es echar fuera de los demás, siempre somos así. A los demás les vamos a sacar los demonios. ¿Y los nuestros?
los cuales tenemos que decirles que suelten nuestra mente, porque ya no estarán adentro, pero están como cuando usted se pone, perdón lo que voy a decir, imaginemos que este es un prendedor, está afuera y usted lo tiene puesto, y esto le puede estar estorbando, le puede estar afectando de alguna manera. Dicen algunos que cuando alguien se pone una diadema de metal, su energía le puede causar dolor de cabeza si ese metal no está en las condiciones o en la calidad. Pero la gente se lo pone y trae la diadema a una dama, por ejemplo, y la afecta. Entonces, los demonios ahora están trabajando desde afuera, cualquier parte. Nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestra garganta a veces quieren emplear nuestras cuerdas para que maldizcamos, critiquemos, murmuremos, juzguemos, en lugar de, como dice la palabra del Señor, hablar con palabras de sabiduría, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo quiere tener dominio de nosotros desde la mollera hasta la planta de los pies, ¿ok? Bien, y aquí esto aquí empieza realmente el detalle, dijera Cantinflas. Porque nosotros vamos a ver en Mateo 4:17 que acabamos de leer, el significado importante. La palabra de Dios es una palabra de un rey y es ley y es perfecta. Eso lo dice el libro de los Salmos. La ley de Jehová es perfecta. Pero vamos a ver lo que dice Mateo 4:3. Si lo puede leer, por favor, en su Biblia. Mateo 4:3 de favor. Y vino a él ¿Sí lo el halló? tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está. ¿Qué hace el tentador? El tentador sabe la Biblia, pero no la entiende. El tentador la usa, pero no le es revelado, porque eso le pertenece a los hijos. Entonces, cuando el enemigo quiere tentar a nuestro Señor en su identidad, le está diciendo, si eres hijo de Dios, di que qué. No se oye. Que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se imagina? La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿podría Jesús convertir esas piedras en pan? Sí. Claro que Porque sí. no lo hizo, porque Dios no le había dado la orden de hacerlo. Y nosotros muchas de las veces tenemos el poder de hacer las cosas y las hacemos. Esto es lo peligroso de la guerra espiritual. Hace un momento yo no me he dado cuenta, pero en estos días estuve revisando los mensajes de Made y voy a tomar ese punto más cercano. Se murió un hermano que estaba en Made, Patricio, ¿sí? ¿Y cuántas veces lo metimos aquí en la guerra espiritual? Porque lo que nosotros estamos haciendo es una invasión por las almas. Y no sabemos aquí, o no sé si todos estamos conscientes, que podemos perder muchas cosas, incluso la vida. Recuerdo que platicando con nuestro hermano, ay, ¿cómo se llama? El que estuvo enfermo muchos días, se me está olvidando su nombre, Ricardo. Yo hablé con Ricardo y dije, hermano Ricardo, tú conoces un poquito guerra espiritual, sí, hermano. Dice, yo tuve que perder a mi esposa por meterse en la guerra espiritual. Y ahora se metió en la guerra espiritual aquí y estuvo a punto de perder, creo, una situación muy difícil, ¿no? De varios tiempos, gasto. Entonces, vive el Señor en cuya presencia estoy, y esto no es un juego, esto es muy serio. Yo por eso sugerí y dije, tenemos que hablar este tema más profundo, no por encimita, porque solamente parece o sea, cuando hablamos de esos temas no es algo motivacional, no es un mensaje carismático, tiene que ser una verdad bajo el dominio y la autoridad del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver por qué Jesús tuvo éxito en esta tierra en cuanto a la lucha que vino a establecer.
No, él no vino a hacer una guerra. ¿Por qué? Esto es lo impresionante. Él vino en forma de hombre, no como Dios. O sea, siendo hombre, Dios estaba dentro de ese cuerpo, pero era hombre, hombre Dios. Dicen los que han estudiado caricaturas que los judíos de ahí sacaron el personaje de Superman, que más adelante Hollywood le da otro nombre. ¿Por qué los judíos? Porque los judíos determinaron que no era el Mesías, que era como un Superman, un hombre con poderes, un hombre sobrenatural, pero que no era Dios. Entonces, de ahí sacaron el cómic de Superman. Yo me puse a investigar esto y resulta que eran judíos los que sacaron la idea original de Superman y después se hizo una serie, ¿no? Pero realmente Jesús, él hizo las cosas con ese poder de Dios dentro de él, pero nunca hizo nada por sí solo. Entonces, cuando el enemigo le dice, di que estas piedras se conviertan en pan, la respuesta de Jesús sabemos cuál fue. Fue que dijo, no solo de, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No le dijo, esto lo dice en el Antiguo Testamento, esto lo dice en uno de los mandamientos, no, él le dijo, escrito está, escrito está. Muchos nos queremos grabar los textos, es que Mateo 4:17 dice esto, es que Juan 3:16 dice esto, es que, y no lo grabamos, está bien, no digo que está mal, pero cuando tú estás en una guerra espiritual, hermana, de verdad, créame que eso se te olvida. O sea, estás enfrentando un poder de las tinieblas que no te acuerdas ni dónde está la cita, tú simplemente dices, por el poder de la palabra, vas a hacerlo. Y no estamos confiando en nosotros. Jesús estaba confiando en lo que estaba escrito. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer en la escritura. Cuando nosotros hagamos una guerra espiritual y no por nosotros, recordemos esto importante, hermana. Y esto es muy importante que yo se lo quiero enseñar, ojalá, de todo lo que podamos aprender, nunca se lo olvide. Si el Espíritu Santo no la está llevando a esa guerra espiritual, no vaya, no vaya, por favor. Aunque se oiga bonito, aunque se oiga bien, aunque parezca que diga usted no pasa nada, no, va a pasar, va a pasar y es mejor que si pasa es porque Dios le envió. Pero si pasa algo donde usted fue y no le envió Dios, sino usted se dejó convencer incluso por el predicador, el expositor o el que está organizando tal proyecto, hermana, discúlpeme, Dios no es responsable de eso. Dios tendrá misericordia en guardarle a usted, guardarme a mí, pero lo que pase será responsabilidad nuestra. ¿Cuántos siervos no han tenido esa experiencia personal porque olvidaron este detalle? ¿Qué dice la escritura? ¿Que Jesús fue llevado al desierto o él fue por su voluntad? Fue llevado por el Espíritu Santo. Exactamente. ¿Y a qué fue llevado? A establecer esa lucha y ganarla, porque la ganó. Pero no fue fácil, ¿sí? Ahora, entendamos algo. Si el Espíritu Santo le va a llevar una guerra, él sabe el camino. Él sabe lo que va a enfrentar usted. Él sabe la victoria que usted va a alcanzar, pero tenemos que dejarnos guiar por él. No vayamos a ninguna guerra. Mire, yo le voy a ser sincero. Yo estoy orando por mis familiares, pero le digo al Señor, yo no voy a pelear por ellos si tú no me dices, porque yo no conozco sus corazones. Mi anhelo es que toda mi familia sea cercana o lejana, tíos lejanos, primos lejanos, cercanos y no sé, tantas cosas que hay. Se fue la señal. Tantas cosas que hay, hermana. No se oye o no. No sé si me escucha. Sí, pastor, aquí le estoy escuchando. Ah, ok, porque dejé de verla, digo, ya no la escucho. Entonces, si usted va sin la autorización del Espíritu Santo, tenga por seguro que algo va a salir mal, muy mal, y es peligroso, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros
que optar por obedecer al Señor. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Todo claro. Puede preguntar. Sí. Mi pregunta es, ¿qué usted piensa de ir a una guerra? Bueno, eso es algo que es lo que justamente me está llevando a poder seguir en el Ministerio de Celebra. ¿Por qué razón? Porque yo he detectado, digamos, una debilidad en la parte de las emociones y uno cree que, digamos, uno está bien porque ya uno va avanzando, porque uno ya va conociendo más, ¿verdad? Sin embargo, creo que es el mismo espíritu como diciendo, hey, aquí hay algo, ¿verdad? Entonces, eso, creo que estoy en el camino correcto porque no me estoy lanzando a decir vamos a este territorio sin la aprobación del Señor, sino que estoy dejándome guiar por el Espíritu y estoy siendo obediente, ¿verdad? Y también humilde, porque uno podría decir, ah, ya, tú ya eres líder, ¿verdad? Eres considerado en tu iglesia y todo, pero realmente eso simplemente es uno sirve porque da por gracia lo que recibió por gracia, pero no es que es una relación directamente proporcional, no es que mientras más dedicas tiempo a servirle al Señor, eso te da la garantía o digamos te da credenciales para la guerra, ¿verdad? Entonces hemos hablado de las características de las personas que no deben ir a la guerra y justamente una de esas es el tema de que tú te manejes más por las emociones y no por el espíritu, ¿verdad? Entonces, no, tampoco significa que, ay, Dios mío, yo soy la mujer más emocional del mundo, no, lloro, me conmuevo, no es así, no es tanto así, pero sí pienso que, lo que usted dijo, ¿no? Conforme vamos avanzando, vamos a necesitar ser más fuertes en nuestras emociones, ¿ya? Porque en mi caso yo soy madre, ¿no? Entonces, puede ser que a través de mis hijos, pues, no, de alguna manera el enemigo quiera desviarme, qué sé yo. Entonces, eso es lo que yo necesito, ¿ya? Fortalecerme en las emociones. Muy bien. Le voy a dar una fórmula tan sencilla para vencer las emociones y lo digo por mí. A veces puede uno sonar frío, por ejemplo, Jesús lo veo que le dicen, tu amigo está gravemente enfermo, tienes que ir a verlo y él dice, no, tengo que hacer lo que la voluntad de Dios dice. O sea, y era su amigo, hablamos de Lázaro, y se murió. Y uno se pone a pensar, ¿qué no tiene corazón Jesús? O sea, se le murió el amigo. Pero él regresa después porque el Señor le dice, o sea, él dijo claramente, yo no hago nada si el Padre no me dijo. El Padre no le dijo, regrésate y ve a sanar a tu amigo. Me imagino que el Padre no le dijo nada, él simplemente tenía la orden de irse y se fue. Y él estaba librando la guerra más importante en el mundo que se ha dado. No ha habido un mejor guerrero que él. Así se levante en iglesias y hagan por avión, rieguen con aceite, declaren por el lado proféticas y nos vayamos a enterrar estacas y esas estacas lleven textos bíblicos y reguemos aceite, vino, semillas y todo lo que hacemos, porque yo sé de eso, hermano. La mayor guerra que se desató en el mundo fue esa, que Jesús peleó la batalla espiritual es. No es una guerra porque en realidad la guerra se la estaba haciendo el enemigo. Y el enemigo le estaba haciendo esa guerra por una sencilla razón. Sabía que iba a perder, porque el enemigo sabe, es mentiroso, porque era una guerra infructuosa. Es como ahorita actualmente que se levantó el presidente de Venezuela contra Estados Unidos. Sabía que él iba a perder, yo no sé por qué, yo no sé por qué le hizo tanto show, pero bueno, sabemos que el enemigo mismo lo engañó y el mismo enemigo, que es su padre, el padre de la mentira, le hizo creer que podía hacer algo contra eso. Y no fue así. Bien, ahora vamos a ir al texto que estamos viendo desde qué posición nosotros vamos a hacer la guerra.
Muy claramente le repito, no vaya usted a ninguna guerra espiritual si el Espíritu Santo no le dice. ¿Sí me explico, hermano? Si el Espíritu Santo no le habla, si el Espíritu Santo no le dice, ¿sí me escucha ahí o ya se fue la señal? Bueno, sí me escucha. No le oigo. Sí, sí se escucha. Ok, no vaya, hermana. A veces los hijos duelen, créame que duelen. Y no podemos batallar, no podemos librar sus batallas, ellos tienen que librar las suyas. Me dice mi mamá, ya a pesar de que ya tengo casi, voy a cumplir 50 años, me dice, tú siempre serás mi hijo. Así estés grandote, estés viejo. Le digo, mamá, yo tengo que librar mis propias batallas. Yo te entiendo el corazón de madre, pero yo tengo que, me crecieron las alas y tengo que volar. Y te entiendo, pero imagínese si ella tuviera que hacer guerra espiritual nada más por verme a mí en una situación. Ella como instinto de madre, como dice usted, como sus emociones, ella se lanza, pero Dios no le está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios es muy sabio, ¿sí? Imagínese si no es sabio y no es un Dios desconsiderado. ¿Por qué estuvo el pueblo 400 años de esclavo y nadie llegó a darle batalla para liberarlos? Sino que llegó el momento en que levantó a Moisés. ¿Por qué no lo levantó antes? ¿Por qué permitió que se educara, se formara, estuviera ahí mirando todo? Y hasta después le dice, le pone Dios a Moisés, ¿no? Que libere a su pueblo, que le dé batalla a Faraón. Y eso tuvo éxito. La Biblia dice que todas las cosas que se escribieron para nuestro bien se escribieron para nuestro provecho, pero nosotros, el problema es que nuestras emociones, nuestros cinco sentidos nos controlan. Eso es un problema. Eso significa que estamos fuera de identidad, como dice la Escritura, y lo voy a leer, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Voy a repetir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos dejado nuestra identidad? No somos hijos de Dios cuando hacemos las cosas bien, porque a muchos nos damos golpes de pecho. Yo hago las cosas bien, no hago esto, no hago aquello, no hago lo otro, estoy a la iglesia, pero cuando el Espíritu Santo llega y dice, ¿por qué no has perdonado esta ofensa? ¿Por qué murmuras de tu hermano? ¿No que no haces algo mal? Entonces, el Espíritu Santo debe ser quien gobierne nuestra vida y quien nos dirija. Y parece ser que los que son del Espíritu son frívolos, son fríos, son personas que a veces dice uno, bueno, que no tienes sentimientos, no tienes preocupación. Parece como que a ti no te corre ni la vida y nosotros aquí preocupados con el Jesús en la boca y tú, Dalai, ¿qué estás esperando? ¿Esperando la orden de Dios? Y en ese sufrimiento que tienes, tengo paz. Por eso existe esa alabanza, se puedes tener paz en la tormenta. Qué hermosa alabanza. Pero cuando lo hemos vivido, que el Espíritu Santo nos dice, no te preocupes, yo estoy aquí contigo. Señor, pero estoy enfermo, estoy entubado, estoy aquí mal. Pero el Señor dice, yo estoy contigo. Y todavía te van a ver y te dicen, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo que estás bien? ¿Cómo que es eso estar bien? Sí, porque Dios dice que estoy bien. Sí. Entonces, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Esa es nuestra identidad. Y Jesús lo demostró. Y eso es lo que el enemigo no le fue revelado, que Jesús no hacía nada que no fuera que el Padre le dijera. Bien, entonces, esto es muy importante para nosotros entenderlo, porque si nosotros no lo entendemos, podemos irnos a un vacío y a un momento difícil, pero siempre vamos a basarnos en lo que está escrito. No podemos basarnos en lo que sentimos, en lo que pensamos. Le voy a platicar un breve testimonio.
personal acerca de esta lucha que yo no entendía, solamente lo hice a mis primeros 4 años. Trabajando duro con mi esposa, estábamos en una casa ya, en una propiedad, en otra ciudad que no es esta, propiedad mía. Yo había trabajado y las personas que les trabajé no me pagaron. Y en ese momento, en ese día, amanecimos sin un peso en la bolsa. No fui a comprar la despensa, los víveres, porque no me pagaron. ¿Qué hicimos? ¿Qué hice yo? Me acordé lo que dice la palabra. Dice, no trabajes por la comida que perece, trabajad más bien por la comida que no perece. Y yo me acuerdo que era ministro y siempre iba yo a donde me enviaba el pastor, porque yo decía, el pastor le puso Dios en su corazón que yo fuera. Y sí, porque me mandaba ahí como Dios me ayudara, porque no me decía, te apoyo para el autobús, te apoyo para el transporte, no. Ahí como Dios me mandara. Entonces yo agarraba del dinero del gasto para ir a servir, como si yo fuera el pastor, como si fuera mi responsabilidad en la iglesia, porque yo iba a atender una misión. Y cuando yo regresara, le entregaba yo la ofrenda al pastor de lo que había, yo le entregaba la cuenta y yo gastaba de mi dinero. Y esa vez nos quedamos sin nada de comida y solo había un botecito de sal en la mesa de un recuerdo que nos dieron unos 15 años, creo que fuimos a una fiesta y estaba el salero en la mesa. Es todo lo que había. El refri estaba vacío en ese momento y me puse a orar, aún con lo que sentía yo dentro de mí. Decía yo, Señor, yo te creo. Y como dice el Padre nuestro, dame el pan del día de hoy. Sé que no solo es pan físico, también es espiritual, pero en este momento créeme, Señor, que no necesito un pan espiritual. Yo decía así porque no entendía, pero sí lo necesitaba, pero también necesito el pan material. Y mi esposa se sentó ahí y estábamos orando y estábamos, yo estaba llorando porque mis emociones me estaban jugando una mala. Yo tenía que haber orado tranquilo, pero no, estaba llorando. Y en ese momento, terminando de orar, como a los 10 minutos, tocan la puerta. Y yo digo, ¿quién es? Casi no nos visitaban a nosotros ahí. Llega una persona, fui al campo, dice, les traje unas calabacitas, unas flores de calabaza, unos chayotes, trajo verduras. Ah, ok, está bien, gracias, muchas gracias, vecina, nos limpiamos o sea, me limpié las lágrimas y todo. Gracias, vecina, muy amable. Sí, dice, yo no sé por qué se los traje, pero miren, aquí están. Así, así. A los 20 minutos, otra, cerramos la puerta y decimos, bueno, ¿cómo los vamos a guisar, no? No hay aceite en ese momento, decía yo. Y empiezan a tocar. Y yo digo, ¿quién es? Dice mi madre, soy yo, dice, es que había unos pollos ahí que ya me desesperaron, dice. La verdad me desesperaron los materos, dice barbacoa, y les traigo aquí preparado esto. Pollos en barbacoa me trajo mi mamá. Yo me dije, mamá, ¿te quedas? No, no, dice, ya me voy porque tengo cosas que hacerse. Cómanselos, disfrútenlos. Dale. Al rato, como a la media hora que ya estábamos acomodando ahí, tocan otra vez. Llegó otro vecino con un refresco y tortillas, dice, les traigo esto, dice, para que ustedes coman, dice. No sé si ya comieron, pero a mí se me ocurrió traerlos. Dije, gracias. Hermana, ya no le sigo. Ese día se llenó la mesa de comida, de víveres, y solo decía, Señor, es real lo que dice tu palabra. Tú nos vas a alimentar si nosotros te amamos, te somos fieles y perseveramos. No somos perfectos, pero tú nos vas a alimentar. Hermana, y esa vez, créame que es la única vez que me pasó desde que yo conozco al Señor 26 años, que me faltó comida en la mesa. Y no por flojo, porque no trabajé, no me pagaron, hermana. Me enojé porque digo, ¿cómo que no me pagaron? Yo iba a sustentar, ya tenía mis planes, pero Dios me quería enseñar una lección. Y a partir de ahí yo lo creo. No volvió a suceder en mi vida. No vuelve a suceder. Y yo le digo, Señor, tengo que decirle esto a la gente. Dios te puede alimentar sin trabajar si eres su hijo, pero no eres hijo si no te dejas guiar por el Espíritu Santo. Esas son leyes del reino. Atención, esta es una ley del reino.
Si quieres ser respaldado por el reino de Dios, déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿Sale? Nada más que cuidado, cuando da una orden hay que obedecer. A veces vamos a desobedecer y hay que pedir perdón porque entonces dejaremos de oír la voz de Dios. Por eso muchos no oyen la voz de Dios porque no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Están guiados por sus emociones, por sus tradiciones o por una mera religión, llámese aún cristiana. Hay que someternos al rey. Bien, vamos al siguiente aspecto que estamos aprendiendo de Jesús. Entonces Jesús obedecía y citaba la Biblia, no citaba otra cosa. No decía lo que yo entiendo, sino lo que está escrito, conforme a la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 20, versículo 2, ¿lo puede leer, por favor, en su Biblia? Sí. Lucas, por favor. Lucas 20. Lucas 20, el versículo 2. Antes de entrar a este tema, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, súper, súper edificante y sobre todo el testimonio es impactante, ¿no? Yo creo que con eso la fe de una persona, pues, no es un tema de que la fe crezca a nuestro tiempo, sino creo que ese tipo de testimonios hace que la fe de una persona de un día para otro tenga un repunte, ¿no? Y eso es lo bonito, que Dios siempre nos sorprende, creo que para eso, ¿no? Ve que somos confiables entendiendo que en lo poco o en lo mucho Él siempre está. Entonces, nosotros tenemos testimonios así, de la misma manera, ¿no? Y las emociones ahí se involucran. Yo recuerdo mucho a mi esposo, ¿no? Preocupado, ¿verdad? Y así mismo sentándonos a orar y decirle, el Señor no nos va a dejar, Él nos va a respaldar, ¿verdad? E inmediatamente sale un cliente, ¿no? Y pidiendo una cotización y se hace realidad. Y esa es la manera como él responde y saltamos de alegría, ¿no? De ver que es un Dios que es presente, ¿no? Que no es que él se desentiende de nuestros asuntos. Es Ujú. un Abba presente, un Padre Ujú. presente que cuida de nosotros Así es. 24/7. Solo basta que dice, clama a mí, confía en mí. Sí, así es. Bien, ¿qué dice Amén. entonces la cita? Lucas 24 era, ¿no? 2:22, 22. Ya aquí por estoy. favor. Ya. Entonces dice, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedrará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Muy bien. Efectivamente, Jesús se le está preguntando a él, Oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas?" Y nosotros vemos algo importante. Nosotros mantenemos nuestra autoridad cuando sabemos quiénes somos en Cristo. Y segundo, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Ahí es cuando nosotros mantenemos nuestra autoridad, hermano. Porque no basta saber que somos hijos si no nos dejamos guiar por ese Espíritu Santo. ¿Cuál es el sustituto de las emociones? Se llama fe. Fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá, no dice por sus emociones. Y entonces la pregunta que podemos hacernos aquí, ¿dónde quedan mis emociones? O sea, porque pues yo tengo emociones en mi interior. Bueno, hasta ahí en esa área, lo voy a decir así, hermana, una forma tan sencilla, porque a veces la gente no se conoce a sí misma.
Las emociones que tenemos tienen un propósito, pero mal aplicados se salen de control. Por ejemplo, en todo ser humano hay odio, hermano. En todo ser humano hay un sentimiento que se llama odio. Y no es porque le hayan hecho algo a usted, no es porque la hirieron de niña, no es porque tuvo una mala infancia, no, hay odio, un odio natural, pero ese odio lo debemos ocupar para todo lo malo. Pero dentro de nosotros hay una parte que se llama amor, que es lo contrario del odio. Nosotros funcionamos con dos polos, por eso la Biblia dice que vosotros sois la luz del mundo. Él es la luz del mundo, pero vosotros sois la luz. Cuando dice vosotros sois, no quiere decir que la luz provenga de nosotros, sino que somos el reflejo de Él. Y científicamente, para que la luz exista que usted tiene ahorita en su casa, existen dos polos, uno negativo y uno positivo. Cuando se usan correctamente, producen luz. Ahora, si usted tiene en usted amor dentro de usted como ser humano en su alma y usted tiene odio, ¿cómo vamos a producir luz si hay amor y odio? Cuando usted ama las cosas de Dios y odia las cosas del mundo, ahí se produce luz. Pero si usted ama las cosas de Dios y odia, ¿sí?, a su prójimo, pues ya no hay luz, ya hay tinieblas. Entonces, este problema es que la fe está siendo sustituida por las emociones. Pregunto, ¿qué espíritu estará dirigiendo a ese ser humano? Espíritu de rencor. Cualquier otro menos el Espíritu Santo. Así es. Entonces, imagínese, ya no se va a producir luz. Entonces, el Espíritu Santo siempre tiene ese anhelo, ese deseo, que decir, escúcheme, óigame, les conviene, como dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, ¿sí? Porque ahora yo vine para estar en ustedes. Hay una parte en la Biblia que no hemos entendido, que quiero aclararlo en esto de la relación de nuestra identidad para poder ser efectivos en la guerra. El Espíritu Santo trabaja de dos maneras: mora o este, activa, mora o activa. No puede vivir en nosotros. Se ve raro, no puede vivir. La única vez que vivió el Espíritu Santo fue en el templo perfecto que es el del Señor Jesucristo, donde no fue constrictado, donde no fue retirado. Así como ocurría en el Antiguo Testamento, hoy ocurre en nosotros. El Espíritu Santo no puede estar permanentemente en nosotros porque hay oscuridad a veces y Él no habita en la oscuridad, Él es luz, ¿sí? Voy a poner un ejemplo sencillo. Si usted está en una reunión y se está hablando muchas groserías, leperadas y palabras obscenas, si usted tiene el Espíritu Santo, usted dice, bueno, no se enoja, no se molesta. Bueno, chicos, chicas, familia, estuve a gusto con ustedes, voy a tener que ir un mandadito, voy a salir, no, que cómo te vas y que no sé qué. Si usted se deja convencer por eso, el Espíritu Santo en ese momento dice, bueno, Isca, ¿te quedas? Yo me voy. Y ahí se queda usted. Y él le va a esperar, porque no la va a abandonar. Eso sí tiene el Espíritu, no nos abandona. Él está junto a nosotros, pero él quiere vivir en nosotros. Entonces, es la batalla que tenemos también. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros porque Él puede tomar dominio y control de nuestras vidas. Bien, voy a la siguiente parte que dice que Jesús, al final le dice, entonces les dijo Jesús, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. La pregunta aquí es, nosotros sí sabemos con qué autoridad. Me puede decir con qué autoridad hacía esto Jesús? Amén, claro, porque les hablaba a los fariseos Ujú. que no tenían al Espíritu Santo. Entonces, por ende, ellos no podían entender esto. Pero ya nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador,
Nos hemos bautizado en agua, hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, por ende lo entendemos. No lo entendemos desde la mente, sino desde el Espíritu. Así es. Y la autoridad se la había dado el Padre. Se la dio el Padre Celestial cuando Él toma, hijo, Él toma esa autoridad de hijo y el Padre le da la autorización. Por eso todo hombre o mujer que está en la tierra, si no ha sido bautizado en agua, no puede ver ni entrar en el reino de Dios, ¿sí? No puede. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Hay mucha gente que está en la iglesia que no ha sido bautizada. Va a morir y va al cielo, claro, porque creyó y se mantuvo, pero no tiene la autoridad para pelear su batalla en la tierra. Otro le va a pelear. Y yo les llamo a muchos así, se llaman comodines. Te aprovechas del que ya pagó un precio, ya se sometió, obedeció y hizo pública su fe, recibiendo a Jesús y bautizándose, porque muchos no se quieren bautizar a veces, porque dicen, es que yo le voy a fallar a Dios, es que no quiero fallarle, es que si le fallo siento que ya Dios me va a abandonar. Pues bueno, sabemos que es por falta de conocimiento, porque si supieran la historia de los siervos que estamos viendo hoy en la actualidad, incluyéndome a mí o usted, y si supieran de nosotros, yo creo que nunca se acercarían a Cristo, porque nosotros también libramos nuestras batallas personales, tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras dificultades, pero siempre buscamos diciéndole, Señor, yo te entrego esto, dame la victoria, yo no puedo, renuncio, libérame, rompe, quita, transforma, renueva, porque quiero agradarte, ¿sí? Entonces, esto es importante para nosotros en la guerra espiritual, entender que la autoridad que tenemos no ha sido dada por hombres, sino dada por el Padre. Y al Padre le agradó no solamente hacernos hijos, sino reyes y sacerdotes, lo que habíamos hablado la vez pasada. Ya desde esa posición, no, esta situación está poniéndose fea para el enemigo. Por eso dice la escritura y se cumple la escritura que cuando el enemigo viene por un camino, cuando se encuentra con un hijo de Dios así, dice que por 7 sale huyendo, pero esa palabra salir huyendo dice que sale con espanto, con miedo, con terror, por lo que ve que nos respalda, ¿sí? Por eso usted ve que cuando Jesús, eso me impresiona de Jesús, yo dije, Señor, qué impresionante, porque cuando Jesús va a aquellos endemoniados en el panteón, ¿se acuerda? En la Biblia, dice que él llega y los demonios luego se postran diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios Altísimo? Y a veces no sucede con nosotros así porque no estamos sujetos a la obediencia del Espíritu Santo, sino que estamos sujetos a nuestras emociones. Vamos a liberar un demoniado y lo primero es que dicen, tú no puedes sacarme. O sea, en lugar de que reconozcan la autoridad de la que estamos, ellos nos desafían a nosotros. Y luego quieren sacarnos los trapitos al sol, como aquella ocasión que le platiqué, ¿no? Que aquellos no pudieron liberar al hombre y llegó ese hombre en esa condición. ¿Y cómo es que le obedeció? Es lo que no entienden algunos, ¿no? Es que esto no se trata de una religiosidad. La religión nos quiere hacer perfectos cuando Cristo ya nos ha hecho perfectos. O sea, quieren completar la obra de Dios y nosotros tenemos que movernos desde la posición y autoridad que tenemos. Bien, ahora vamos a ir a la parte que me gusta de Jesús. Estos 3 aspectos de Jesús me encantan, donde Jesús tiene una autoridad y una identidad muy firme. Por eso es que ganó muchas batallas. En Juan capítulo 12, versículo 49 al 50, esta es la parte que necesitamos entender en la batalla espiritual. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues,
Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Cuántas veces hemos dicho que somos poseedores de la vida eterna? Y aquí hay una revelación muy poderosa. Voy a volverlo a leer. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No está hablando de la ley, no está hablando de la Torá, no está hablando el Señor Jesús de lo que Él piensa, de lo que Él siente, sino que para Él la instrucción de Dios es ley y no la puede evitar, la tiene que obedecer. Mire, en el estanque de Siloé, ¿sí? Hay una escena que enseña esto. Y los que somos poseedores de la vida eterna en Cristo Jesús, no solamente es por fe, sino por obediencia. Y aquí Jesús está siendo obediente al Señor y él dice, y es que su mandamiento es vida eterna, porque él permanece en esa vida eterna, porque él es el que nos dio la vida eterna, es el autor de esa vida eterna, es el autor de la fe. Y dicen que en el tanque de Siloé había un hombre paralítico. ¿Sí recuerda esa escena? Pero dice que en ese tanque no era el único, había muchos. La pregunta, ¿por qué Jesús no sanó a todos esos, sino más sanó a uno? ¿Y se fue? ¿Qué opina usted de esa escena? Basándonos en ese texto que acabamos de Porque hablar. ese hombre tuvo fe, ese hombre quiso ser sanado, tuvo la Ajá. voluntad y también obedeció. Dios conocía el corazón de ese hombre y Dios conocía el corazón de Jesús, porque es el mismo. Le aseguro que cualquier otro predicador, otro hermano que tiene unción, que tiene poder, que tiene autoridad, que Dios se ha movido con él de manera sobrenatural, hubiera hecho una campaña de sanidad interior y liberación y vamos a orar por todos los enfermos. Al ver, porque créame, que cuando Jesús estuvo ahí, vio a todos y tuvo compasión, pero Dios le dijo, no vas a sanar a todos, solo vas a sanar a él. Y te vas a ir de ahí. Y le vas a decir, ¿sí? Porque él decía, no tengo quien me aviente al agua. Cuando baja un ángel, otros me ganan. Ellos creían que cuando había el mover del agua, un ángel bajaba y se metía al estanque y ya quedaba sano. Y el Señor le dijo, no tienes necesidad de eso. Aquí está tu Padre, porque él dijo, yo, el Padre y yo somos uno, y hoy recibes tu salud. El Padre solo le dijo él, no le dijo todos los demás. Y Jesús, vuelvo a repetir, Jesús sintió compasión de todos ellos. Yo no puedo decir otra cosa de él. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermana. A veces queremos hacer campañas y eventos para que los enfermos se sanen y queremos que después de que se sanen van a venir rendidos a Cristo, hermana. Allí me pasó una escena me han pasado muchas, me han pasado muchas. Mire, hubo una ocasión que llegaron a una reunión en una célula que hicimos aquí en la comunidad, a una casa. Llegó una mamá con su hijo con pie equino y aparte de su pie equino, los pies planos. El pie equino son así entremetidos los dos, metidos, o sea, hacia adentro, las puntas, y así caminaba el niño. Y con pie plano, imagínense esa condición. Bien, su mamá llega con quistes en sus senos y quistes en su parte íntima, ¿sí? Esos quistes eh, llega y oramos por ello, y en ese instante, el poder de Dios lo que hace es enderezar ahí delante de nuestros ojos, enderezar los pies de pie quino, a manera que se enderezaron como todos los niños normales, y después de ahí le digo al Señor que ahora obrara
en el pie plano y le hace la curvatura a sus dos pies. ¿Sí? Y aquí, delante de las personas que estábamos en ese momento, en nuestros propios ojos, en vivo y a todo color. ¿Por qué hice eso? Porque Dios me dijo. Yo sentí mucha compasión por él, pero yo no hacía nada. Desde que llegó, yo sentía eso y digo, Señor, ¿qué hago? ¿Sí? Hubiera yo suspendido quizás el mensaje, vamos a orar por él primero para que Dios se glorifique. No, no podía hacer eso. Yo empecé a dejar que la alabanza estuviera, presenté el mensaje, terminó el mensaje, oré y le dije, Señor, ¿y su mamá? Porque yo pudiera decir, a ver, señora, pásele que dice, también la voy a sanar, dile que pase. Y pasó. Pero había un enfermo en la congregación del cual yo no oré. Estas personas acabaron de llegar a la congregación y oré por ellos y por el enfermo de la congregación no oré. Y yo dije, Señor, y el de la congregación ya no me dijo que orara por él. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que esto es muy importante, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Una vez que ellos fueron sanados, vinieron como 3 veces después y después se fueron al mundo sanos. Recibieron a Jesús en su corazón, sí, pero no siguieron, ya no quisieron seguir, se les invitó, los fuimos a visitar, fueron los otros hermanos a visitarle, ya no siguieron. Y cada que me la encuentro en la calle a la señora y a su niño, siempre me sonríen, como que no se les olvidó eso, pero yo siempre digo algo, Señor, nosotros hacemos las cosas pensando en algo, pero a mí se me hace que esa semilla va a dar fruto. En cualquier momento esta mujer va a rendir su vida porque no se le olvidó lo que vio en sus ojos, porque ella le dije, hágase su estudio, vea, porque Dios ya la sanó. Fue con el médico, le hicieron ultrasonido, no había quistes en sus ovarios, en su parte, no había quistes en su seno. Le dijo, no, usted está para volverse a casar, le dijo el doctor después de los estudios. Contraste a los estudios que llevaba. En ese instante Dios le sanó y yo le pedí, tráigame la evidencia. El niño no le podía pedir una radiografía y todo porque pues ante nuestros ojos estaba la evidencia de lo que había sucedido. Entonces, eso fue así. Después, en otra reunión, una célula que también hicimos por una comunidad lejana de aquí, llega una persona con un andarín, ¿sí? Y yo la veo. Y la verdad no sentí compasión, yo simplemente la vi y dije yo, ¿qué le pasaría? Porque cuando yo siento compasión por las personas que están enfermas, es porque Dios está poniendo el querer como el hacer, no soy yo. Y entonces de repente terminó el servicio, era la segunda vez que iba esta persona, pero esta vez fue con el andarín. Me dice, Señor, libérala. Le digo, el Señor me dice que la libere. Voy a orar por usted. Usted va a caminar ahora sin ese andarín. Pero es que estoy muy mal, dice la señora. El Señor dijo, o sea, no, no depende de lo que sienta, ni lo que yo piense, ni de lo que yo sienta. El Señor dijo, me dijo, y yo tengo que hacerlo. Oré por ella. Hermana, caminó, dejó el andarín, caminó sin el andarín, se movió sin que nadie la agarrara, Dios la fortaleció y a los 8 días que iba a haber reunión, hubo un baile en esa zona. ¿A dónde cree que se fue? A bailar. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo. Nosotros no dependemos de lo que sentimos o de lo que haga la gente. Nosotros simplemente estamos atentos lo que Dios está hablando, lo que tengo que hacer, porque sus palabras son ley para mí y yo amo la vida eterna que es Él. Entonces, en la vida eterna me está diciendo qué hacer en la tierra y yo lo voy a hacer. Si la persona busca, si no busca. Ahora pude entender, después de esas experiencias, entender a Jesús cuando sanó a 10 leprosos y él dice, solo uno vino, pues ¿dónde están los 9? Y lo dijo no por reclamo ni por lo que sentía, sino simplemente porque él entendía, como nosotros, que después de recibir tan milagroso de lepra, pues mínimo, dale gracias a Dios, ¿no? Pero no, pero Dios dijo, y lo dijo bien, ¿sí? Que Él tiene misericordia del que tiene misericordia, porque Él conoce que aunque muchos digan, sí, Señor, son los que le van a dar la espalda, y los que digan, no, Señor, son los que más obedecen. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo haga como quiera, con quien quiera, cuando quiera. Ahora con el grupo MADE,
Para poder hacer estos milagros, para poder movernos en esto, tenemos que conocer de guerra espiritual, hermano. O sea, aquí ya no es un asunto de que por mis dones, por mi fe, no, aquí es una guerra campal. El enemigo no va a soltar esas almas que las tiene atrapadas, prisioneras, enfermas, de lo que sea, física, mental o espiritualmente. Ahora con lo del grupo MADE, les compartí unos testimonios, no sé si los grabaron ahí, pero les dije a la hermana que está encargada que Dios hizo crecer a unos jóvenes en un salón porque yo les tenía que demostrar que yo les dije, miren, jóvenes, en las 5 lecciones que les puse de la semana, la última que es mi relación más importante, yo les dije que iba a tener un invitado de honor, pero para que ese invitado de honor estuviera ahí, yo tuve que activarme en la batalla espiritual para despejar los aires en la escuela. Cuando yo llegaba en la semana, declaraba yo, limpiaba, decía, Señor, estoy limpiando esto, le decía al conserje, quiero limpio todo esto para cuando yo tenga las sesiones y llegaban los chamacos de la escuela, dejaban un tiradero, entonces yo hacía un doble esfuerzo de limpiar porque mi invitado iba a estar ahí ese día. Ya ayudaba yo al conserje para que estuviera limpio, para que no llegara en un lugar sucio, porque él es un Dios santo. Y yo les pasaba el video donde decía, miren, el planeta azul, la creación, las estrellas, el universo, todo, todo. Yo les hice una pregunta a 89 alumnos que tenía yo en una aula, yo solo y un maestro. Me decía el maestro, ¿cómo los va a controlar? Le digo, no, es que yo no los voy a controlar. Tengo ayuda aquí. Tenía ángeles ayudándome con ese montón de chicos de secundaria. Entonces les pasaba yo el video, le decía, ¿quién de ustedes me cree que el creador de todo eso es mi amigo? El 89% de alumnos, el 1% levantó la mano y dije yo, gracias. Cuando les dije, ahora quiero mostrarles todo este curso que les he venido dando, no son psicología, no vengo a lavarles el cerebro, estoy hablando de una realidad. Todo esto les va a ayudar a crecer, a ser mejores personas. Estos son principios de mi mejor amigo y quiero presentarles al amigo de esta hora. Despejé en medio, los puse al lado sentados. Quiero que traigan 3 sillas, solo 3 jóvenes voy a pasar acá. Alguien que tenga enfermedad en sus pies y quiero 2 jóvenes que quieran crecer porque dicen aquí, me dicen que soy el chaparro, el enano, como ustedes les dicen. Dios quiere hacerte crecer en este momento. Y todos se quedaron. ¿Qué onda, no? Estaba un maestro, me ayudó a medir, medimos el niño, fijamos el punto donde su crecimiento, como cuando te pesan en el centro de salud, en el seguro, tu estatura, lo pusimos. Para no ser la historia, Dios hizo crecer a uno de 3 centímetros, lo hizo crecer ahí, y uno lo hizo crecer 1 centímetro, y el otro le sanó de sus pies en ese momento, y esos 3 testimonios, después de ver los chicos, yo le decía, porque hay una clase que se llama Hazlo Ahora, no sé si lo recuerdo. Yo le decía, vamos a decirle a mi amigo, al Espíritu Santo, despacio, hazlo ahora, hazlo ahora. Digo, él no le gusta gritar y eso, él es muy pacífico, muy tranquilo, le digo, dile, hazlo ahora, y todos, hazlo ahora, pues. No hagan ruido, y todos callados, hermano, no era cero, era impresionante, no tenía yo quien grabar en ese momento, pero el maestro estaba como, ¿qué está pasando? Es Dios, pero para eso tuvo que haber un entendimiento, una revelación de que tenemos una batalla diaria con todo. Estamos en una guerra espiritual todos los días. Si no tenemos el conocimiento y la postura donde estamos y no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, porque créeme, yo le decía al Espíritu Santo, ¿y ahora qué les voy a decir? ¿Y ahora qué les voy a hablar? Porque yo tengo mucho que decir, pero eso no se trata. No se trata de vaciar todo lo que tengo. No, quiero ser específico porque quiero que tú me guíes. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cada mañana que yo llegaba, decía yo, ¿qué hago? Y pues eran de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde, 7 horas, 1 hora de clase en ese día. Y en las 7 horas estuvo el Espíritu Santo haciendo milagros, cada hora, cada hora, cada hora, cada hora, cada hora. Fue impactante. Yo le digo a los hermanos, eso tiene que suceder con ustedes. Aquí no se trata de que soy apóstol, pastor, evangelista, profeta.
No, tienen que tener el conocimiento, las herramientas. Esto tiene que suceder en nuestras vidas por una sencilla razón. Tenemos que ver nuestra identidad y la autoridad que poseemos. Y el Espíritu Santo hará el resto. Así que, hermana, esto es lo que tenemos que aprender. Voy a hacer un resumen práctico, después le voy a mandar el cuestionario de esta enseñanza. Número uno, aprendemos que Jesús, cuando se le dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, no es unas meras palabras que dicen con cariño, con amor. No, eso significa que esa persona cuenta con la aprobación total, el amor y el respaldo absoluto del rey. Y esa es usted y soy yo. Dos, eh, nosotros vamos a usar siempre la palabra como está escrito, no como imaginamos o como interpretamos. Jesús lo hizo cuando enfrentó el reino de las tinieblas en el desierto y quiso ser tentado para que sacara el poder y Dios no le había dicho que hiciera eso. Si usted no le, Dios no le dice que haga, usted no haga nada. Y tercero, y muy importante también, es que alguien va a dudar de lo que usted hace, de la autoridad, cómo usted lo hace, por qué hace esas cosas. Es que usted no va a hacer lo que le dice el concilio, lo que le dice su sistema religioso, lo que dice los hombres, usted va a hacer lo que el Espíritu Santo le dice. Usted se va a dejar guiar por lo que el Espíritu Santo le está diciendo y la autoridad ya se la ha dado él, entonces espere que él lo haga. La gente va a preguntar, pero esa gente que pregunta, yo lo digo así, ignora quién es usted y desde qué posición está haciendo las cosas. Y por último, nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si Él nos dice hacer algo, lo hagamos. Concluyo con esta parte y después de esto quiero su opinión, su expresión de esto que acabamos de ver. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Y en esta vida tenemos muchas cosas que hacer, muchas, yo me incluyo. Hay cosas que yo decido en mi sentir, en mi pensar, en mi apego, en mis relaciones públicas, pero nada tiene que ver con el Espíritu Santo. Eso es decisión mía, como hace un momento. Yo me fui a ayudar a mi hermana. Tuve que decidir entre la conferencia o mi hermana que me necesitaba. ¿Sí me explico? Porque mi cuñado ha estado mal, ellos se han estado pasando por una guerra espiritual sin quien haya quien les ayude, porque mi cuñado es muy escéptico. Y dice mi hermana, dice una de mis hermanas, ¿y por qué no lo ayudas tú? Dice mi hermana, ¿no ves que él de por sí es escéptico y no quiere nada? Y hoy están perseverando en la iglesia cada domingo están llegando allá con un pastor donde vive. Entonces, esa decisión la tomé yo, pero si el Espíritu Santo me hubiera dicho, dile que no la vas a ayudar, que creo que hubiera hecho con todo el dolor de mi corazón, quédate porque tienes que dar la conferencia que quedaste con Iskra, porque él sabe los planes. Yo se lo pongo siempre, Señor, voy a hacer esto, pero tú tienes el control. Y si yo tomo una decisión porque yo tengo la elección, tengo libre albedrío y tú me detienes, yo me paro. Pero no me dijo nada. Me fui, me fui y regresé. Cuando regreso me encuentro con ese tráiler que chocó contra la funeraria que llevaba un muerto. El muerto lo habían asesinado, ya lo llevaba a la funeraria y todavía le remato total. Digo, lo querían bien muerto. Yo creo que el enemigo lo quería bien muerto, ¿no? Es terrible, ¿no? Si hubiera sabido el muerto que le pasó eso, se vuelve a morir, porque ya está muerto. Y luego el tráiler se va encima, un tráiler de doble remolque sobre la funeraria. Entonces, la camioneta de la funeraria. Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender? Nosotros tenemos una vida y Dios no quiere afectar nuestra vida. Él quiere que vivamos una vida en el orden de Él, pero lo que más anhela es que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, porque en cualquier momento nosotros debamos estar disponibles y lo que nos diga haremos. Y no es fácil. Un día me pasó a mí algo chistoso, lo voy a decir así, ya cierro con esto. Mi hijo estaba enfermo de bronconeumonía, tenía 4 años. Está aquí conmigo él.
ya es un adulto, ya 23 años, ya lo quiero regalar, hermano. Y tenía 4 años, enfermo de bronconeumonía. Yo llego a un sepelio que sucede ese momento y solo tenía 200 pesos para comprar un medicamento que necesitaba. Aquí en México, 200 pesos hace, pues que será, tiene 23, son 16, 20, 19 años. Hace 19 años, 200 pesos eran 200 pesos, hermano, para unos medicamentos caros que me hacían falta en ese momento. Y el Espíritu Santo me dice, ¿ves a aquella persona? Dale los 200 pesos que traes. Ay, hermanita. Yo dije, Señor, tú sabes que lo necesito para pagar eso, que es lo único que tengo ahorita. Voy a hacer otros trabajos, como dice usted, llegó otro cliente, ¿no? Porque yo soy contador. Digo, y ya va a ser, pero en este momento lo necesito, mi hijo necesita medicamento. Y el Señor solamente me volvió a decir, por misericordia, porque esa vez fue la vez que yo vi su misericordia. Porque cuando Él me dice, no me repite. Yo creo que esa vez tuvo misericordia de mí. Dale a aquella persona los 200. Así, literal, hermano. Yo dije, amén. Con todo el dolor de mi corazón, con todo lo que yo sentía, dije, hermanito, Dios me dice que usted necesita este dinero y yo se lo pongo en sus manos. Yo no sé por qué, pero se lo pongo en sus manos. Cuando se lo di, esa persona lloraba. Dice, gracias Dios, porque tú me escuchaste, era lo que yo necesitaba. Y yo dije, ¿por qué no le dijo? Porque ahí había un hermano que era rico y tenía dinero. Y digo, ¿por qué no se los pidió el 100, 200 pesos como quitarle un pelo al gato? Pero Dios estaba tratando conmigo, preparándome. Terminé el servicio, fui allá al sepelio, a la tumba, fui a apoyar porque era yo ministro en esa época. Cuando regreso, váyanse a comer, no sé qué. El familiar del muerto, del difunto, se me acerca y me dice, oiga, dice, ¿cómo se llama usted, fulano? Dice, gracias por apoyarnos. Agarra, abre su cartera y me da el doble de lo que yo di. Y yo dije, Padre Santo, digo, no, no se moleste, yo vine así, no, no, tómelo. Y me acordé, una semilla que siembras, aun cuando sientas todo lo contrario, obedeces. El mayor sacrificio que Dios quiere de nosotros se llama obediencia. Si nosotros no vemos que el reino esté moviendo en nuestra vida, es porque no estamos obedeciendo. Pero el reino es real. Hay todo en él, todo, todo. Nada nos faltará. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá de la enseñanza de hoy? Esta enseñanza viene de nuestro Maestro Jesucristo. ¿Cómo